Bien, en la primera pregunta nos están diciendo que ordenemos por velocidad en acilación de Friedel-Crafts una serie de compuestos. Entonces, la clave en esta pregunta es que estamos hablando de una reacción de sustitución electrófila aromática. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tendremos un anillo aromático que va a reaccionar con moléculas electrófilas. Si la molécula con la que voy a reaccionar es electrófila, mi anillo de benceno de necesidad, de benceno o aromático en cuestión, tendrá que ser un anillo nucleófilo. Es decir, la pregunta que tengo que hacerme aquí es la nucleofilia del anillo. Bien, ¿y cómo la vamos a valorar? Bien, veamos los anillos que hay y después lo discutimos, que será mucho más sencillo. Tenemos benceno pelado, es decir, aquí al rey de la química orgánica, acetofenona, y metoxibenceno, también llamado anisol. Bien, el anillo que tengo es el mismo. La única diferencia reside en los distintos sustituyentes que tenemos, una acetona y un éter. Bien, tengo que preguntarme entonces, ¿qué harán estos sustituyentes a la nucleofilia del anillo? Y para ello tendré que valorar sus efectos electrónicos. El benceno, sin nada, no tiene ningún efecto electrónico de sustituyentes, así que me voy a olvidar de él. Pero esta acetona y este ometilo tendrán que hacer algo a la densidad electrónica de estos anillos, haciéndolo más o menos nucleófilos según quiten electrones o los den. Bien, esto es muy sencillo de estudiar si consideramos la resonancia. En un anillo en la acetofenona tenemos un grupo funcional que tiene efecto menos M o efecto menos K, como le dicen en otros libros. Como veis, puedo describir estas formas resonantes. Voy a pintar solamente las tres primeras, ya que asumo que en esta asignatura ya deberíamos saber pintar resonancia. Y como siempre, lo importante no es tanto pintar formas resonantes, sino interpretarlas. Lo que me está diciendo esta acetona es que este oxígeno carbonílico va a retirar electrones, se carga negativamente, a costa de descargar al anillo aromático, que como veis queda cargado positivamente. Conclusión, este anillo es poco nucleófilo, menos que el benceno. ¿Y qué pasa en el caso del metoxibenceno? Vamos a verlo. En este caso, el efecto electrónico que tengo es un efecto más M o más K, que es lo mismo. Y en este caso, puntos suspensivos de nuevo, que esto no va de pintar la resonancia del benceno, en este caso lo que vemos es que este oxígeno se ha descargado de electrones, se ha quedado cargado positivamente a costa de dejar carga negativa al anillo. Fijaos, este benceno tiene una baja densidad electrónica en el anillo y este tiene una densidad electrónica, alta, o al menos más alta
que un benceno normal. Por tanto, este es un benceno que será más nucleófilo y este será menos nucleófilo. Conclusión. Este será más reactivo frente a un electrófilo, como es el caso de la reacción de acidación de Friedel-Crafts, y este será menos reactivo, ya que es menos nucleófilo. Por tanto, el orden creciente de reactividad, déjame un segundín que compruebe si pedían creciente o decreciente, el orden creciente de reactividad es: la menos reactiva será la cetofenona, ya que tiene el grupo desactivante con efecto -M, a continuación el benceno y por último el metoxibenceno o anisol. Y ya tendríamos, voy a quitar esto de aquí, voy a borrar este benceno que no nos liemos, el orden correcto de reactividad. En este mismo ejercicio, el apartado B, nos pregunta orden de reactividad, en este caso a adición nucleófila. Y nos dan una serie de carbonilos. Bien. Y me dicen que tenemos etanal o acetaldehído, tenemos 3-metil 2-butanona, tenemos 3,3-dimetil 2-butanona y acetona. Bien, aquí el caso es el contrario, puesto que la reacción que quiero estudiar es la adición nucleófila. Lo ideal es que mi carbonilo sea electrófilo. Cuanto más electrófilo sea este carbonilo, más reactivo será. Bien, ¿de qué depende la electrofilia de un carbonilo? Fundamentalmente de esto. Todos tienen en común esta forma resonante, que, como podéis comprobar, deja carga positiva en el carbono y carga negativa en el oxígeno. Es esta carga positiva la que explica la electrofilia. Solamente tendré que preguntarme en qué casos la densidad de carga positiva va a ser mayor. Bien, en este caso vamos a empezar comparando, por ejemplo, el acetaldehído o etanal con la 3-metilbutanona. Bien, como veis, nos encontramos con una forma resonante muy parecida, con carga positiva en el carbono, y la diferencia está en que en un caso tengo aldehído y en otro cetona. ¿Y de qué dependerá o en qué afectará esto? Bien, ya hemos valorado los efectos conjugativos, o este efecto, o esta, no sé, este efecto -M, por así llamarlo. Pero bueno, ya hemos visto lo que hace la resonancia. Pero también habrá que valorar efectos inductivos. Y esta carga positiva, que sería como una especie de carbocatión, se vería parcialmente estabilizada por un efecto más I de este metilo de aquí. En contraste, esta de aquí se vería estabilizada por dos efectos más I. Entiendo que a este nivel identificar efectos más I
no nos debe suponer ningún tipo de problema. Bien, ahora tenemos que pensar qué consecuencias va a tener, o van a tener más bien, esos efectos inductivos. Bien, la lógica es la siguiente. La electrofilia viene explicada por el déficit de carga que se genera en este carbono. Por tanto, cuanto mayor sea ese déficit de carga, esa falta de electrones, mayor va a ser la electrofilia de ese carbonilo. Y estos efectos más sí que están consiguiendo, están disminuyendo la densidad electrónica del están aumentando la densidad electrónica del carbono. Y si lo aumentan, lo que hacen es disminuir la electrofilia, están paliando el déficit. Solamente con esta información ya podemos tener claro que el aldehído va a ser más reactivo que todas las cetonas que tenemos. Nos piden orden de reactividad, no tengo que matizar nada, de creciente y decreciente, quiero decir, así que lo primero que voy a hacer es dejar muy claro que el más reactivo es el aldehído, ya que, por definición, todas las cetonas tendrán más efectos MASI que cualquier aldehído que me den. Bien, vamos a empezar ahora a comparar con las demás. Vamos ahora con la 3,3-dimetil. Sorpresa, misma forma resonante. ¿Y qué encontramos aquí? Aquí, la diferencia fundamental entre estas dos radica en que he puesto un metilo extra. Y aquí me debería preguntar, ¿en qué afecta ese metilo? Bien, aquí hay dos posibles enfoques, uno que me gusta más y otro que me gusta menos, aunque bueno, realmente yo creo que son complementarios. Hablemos otra vez de la electrofilia, los efectos MASI. Aquí podríamos llegar incluso a entender que el efecto MASI en esta cetona de arriba viene apoyado también por los dos metilos. Es decir, digamos que este efecto MASI sería como un poquito más fuerte. Pues imaginaos qué pasará aquí, que tengo 3 metilos para sumar un efecto MASI intenso, más este. Esto haría automáticamente que esta cetona fuese menos reactiva. Yo me atrevería también a añadir que aquí habrá un impedimento estérico que dificultaría también la reacción del electrófilo. Aún así esto suma, pero me parece menos relevante. Y con esto que os acabo de contar en mente, es muy sencillo ya hacer la comparación con la acetona. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La acetona, tiene densidad de carga positiva paliada únicamente por dos efectos MASI de metilos. Entonces, con esta lógica que hemos seguido, este de aquí será un poquito más intenso que este de aquí y este efecto inductivo será mucho más intenso que estos dos. Automáticamente, esto me lleva al siguiente orden de reactividad. La acetona seguida de la 3-metilbutanona y la menos reactiva de todas será la 3,3-dimetilbutanona. Y con esto completaríamos el orden. Dentro de estos ejercicios de ordenar, el apartado C, lo que me pide es un orden de basicidad. Bien,
El orden de basicidad de aminas siempre se hace de la misma manera. Tenemos la 2-propilamina, 1-aminofeniletanona, aminofeniletanona. Aminofenil, a ver, 2-aminofenil. Entiendo que esto es que se refiere a la 2-amino, ¿vale? Sí. Perdonad, es una formulación un poco extraña. Y finalmente, anilina. Bien. Aquí tenemos que tener claro lo siguiente. Si me piden basicidad, lo que yo tengo que hacer es discutir si los electrones de la amina pueden captar un protón o no. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo quiero captar un protón, pongamos por caso que este borrador es un protón y mis manos son una amina, pues si tengo esta capacidad seré básico, si no, no lo seré. ¿Qué sucede? Si yo soy una amina y mis manos son el par solitario, está claro que el par solitario es necesario para llegar a la protonación. Bien, pero ahora imaginaos que no tengo el par solitario disponible por lo que fuese. ¿Cómo me voy a protonar? No puedo. Mi par solitario no está disponible para coger este protón. Bien, esto que os acabo de contar es totalmente extrapolable a estas 3 aminas que tenemos. Entonces, voy a discutir si estos pares solitarios están disponibles para coger un protón. Bien, la lógica va a ser la siguiente. Esta me la voy a dejar para el final porque tiene poco que discutir, pero esta tiene más chicha. Aquí hay resonancia, hay efectos electrónicos, aquí hay cosas. Entonces, fijaos, si yo pinto formas resonantes aquí, estos nitrógenos los meteré dentro del anillo, estos pares solitarios, disculpad, los meteré dentro del anillo sin problemas. Como os decía, puedo pintar estas formas resonantes y bueno, poder darle vueltas al anillo de benceno, que la verdad me da un poquito igual porque esto va a ser, si me ciño solamente a dar vueltas por el anillo, no voy a diferenciar jamás entre la 2 y la anilina. Entonces, voy a fijarme en otras cosas. ¿En qué? En esta cetona, que tiene efecto menos M o menos K, y me va a permitir llegar a esta forma resonante. Insisto, aquí habría en total unas 5 formas resonantes más o menos, correspondientes a dar la vuelta al nitrógeno con la carga negativa, más esta. Pero vamos a interpretarlo, que es lo interesante. ¿Esto me interesa? ¿Esto va a favorecer la basicidad del nitrógeno? La respuesta es un claro y rotundo no. Esto va a hacer que nuestro nitrógeno sea poco o nada. Esto va a hacer que nuestro nitrógeno sea poco o nada básico, ya que esta deslocalización hace que los electrones, en vez de estar en esa mina preparados para coger un protón, estén moviéndose por un anillo de benceno. Por extrapolarlo a algo un poquito más cotidiano, imaginad que queréis quedar con una persona. Normalmente quedaréis en un lugar y en un punto concreto para encontraros. A nadie se os ocurriría decir, oye, ponte a dar vueltas por la ciudad y a ver si me encuentras. Esto es un poco ese concepto. Si el par solitario está dando vueltas por el anillo, nunca estará colocaico para encontrar el nitrógeno.
Y esto lo vemos aquí de forma muy clara, tanto por la deslocalización en el anillo y además porque tengo el grupo que es que directamente lo está sustrayendo, que es que este oxígeno está a gusto con la carga negativa. Esto hace que la disponibilidad en esta amina sea prácticamente nula. Aquí el orden ya es muy sencillo de ver, ya que aquí la resonancia es la misma, con el añadido de la forma resonante verde que os he puesto, y aquí no hay deslocalización ninguna. Aquí esta amina tiene sus electrones cogidos y preparados para engancharse a un protón en cuanto se lo encuentren. No tengo esa deslocalización. Son pares localizados y disponibles. La basicidad creciente sería la siguiente. Perdón, decreciente. Esta es la más básica de todas, seguida de la anilina, seguida de la molécula número 2. Y con esto tendríamos resuelto el primer ejercicio del examen. Bien, vamos a continuar con el número 2. El ejercicio número 2 me da una serie de reacciones y la primera es la reacción del M-bromobenzaldehído con hidróxido de sodio acuoso. El M-bromobenzaldehído no nos debería de costar formularlo. Bien, consejo, para todas estas reacciones, parad el vídeo y pensadlas primero. Bien, si ya lo habéis pensado, aquí tenemos un medio básico y un aldehído. Y lo primero que tiene que venir a nuestra cabeza es condensación aldólica, enoles, toda esta parte de teoría que en teoría ya deberíamos conocer. Pero si nos fijamos, aquí no puedo hacer nada de eso. Tenemos un aldehído no enolizable. Bien, segunda parte. Oye, ¿y por qué no sustituyes el bromo? Bueno, sería una sustitución nucleófila aromática que en un benceno es relativamente difícil, a menos que se desactive mucho. Y además, la disposición de los sustituyentes no es la idónea. Tampoco me voy a recrear mucho en eso porque no creo que merezca la pena que me pare mucho en deciros una reacción que no es. Bien, volvemos a ese aldehído que hay. ¿Qué hago con él? Bien, pues si nuestra base no puede actuar como base, ya que no puede desprotonar, tendrá que actuar como nucleófila. Y aquí la especie nucleófila que hay es el hidróxido, y el único electrófilo viable es este. Recordad que si en una reacción os atascáis, siempre podéis intentar razonarla buscando nucleófilos y electrófilos. Bien, vamos a poner aquí este intermedio, que es interesante. Bien, ¿qué sucede? Este intermedio, que es casi un hemiacetal, no me gusta lo llamado hemiacetal ahora, pero bueno, ya de perdidos al río. Este tipo de intermedio no es estable, como bien sabéis. Esto o revierte o avanza para hacer otra cosa. Aquí lo que está claro es que yo quiero hacer esto. Posibilidades. Eliminar el OH, cojonudo, acabo de justificar que esto es reversible, o bien eliminar un fenilo que parece que ya no es muy viable, o un hidruro. ¿Y poder eliminar un hidruro? En estos casos sí se puede. Vale, pero sabemos que un hidruro también es algo nucleófilo. El hidruro libre no nos lo vamos a quedar por ahí suelto. ¿Y qué va a hacer el hidruro? Lo siguiente. Otra segunda molécula de aldehído, insisto, como liberamos un electrófilo, un nucleófilo que es el hidruro podrá engancharse a un segundo aldehído y llegaríamos a algo como esto.
Por un lado tendremos el ácido carboxílico y por otro, perdonad con un bromo que me lo he dejado, y por otro, un alcohol. Esta reacción tiene nombre propio y es la reacción de Cannizzaro. Bueno, supongo, no sé cómo se pronuncia para la buena verdad, pero bueno, la Cannizzaro para los amigos. ¿Vale? En teoría la deberíamos conocer de haberla estudiado en teoría. La siguiente es la calefacción del ácido 4-hidroxihexanoico. Bien, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 4 hidroxi. 1, 2, 3 y 4. Bien, aquí tenemos una pista interesante de lo que puede pasar. Si os doy un único reactivo y eso reacciona, hay dos posibilidades, o partirlo en trozos o que cicle, que reaccione consigo mismo. Bueno, o hacer un polímero, pero creo que de esas no hemos visto ninguna. Bien, si esta no la veis, de nuevo, siempre es útil que penséis en términos de nucleófilos y electrófilos. Y tenemos un ácido carboxílico electrófilo y un alcohol nucleófilo. Podríamos tener una reacción intramolecular como esta. Y aquí a algunos habrá saltado las alarmas y me diréis, pero Sergio, ¿no se supone que para hacer una reacción con un alcohol y un ácido necesito medio ácido para catalizar? Que si no esto no sale, o sale mal. Y es un comentario totalmente lógico. Sí, de lo normal es necesario. Es más, si lo añadiésemos, seguramente favoreceríamos algo la reacción. Lo que sucede en este caso es que es una reacción intramolecular. ¿Qué significa intramolecular? La molécula consigo misma. Cuando una molécula reacciona consigo misma, lo que tenemos son dos grupos muy próximos espacialmente, de tal manera que, si está muy cerquita, el ataque está muy favorecido. Además, como daremos lugar a un ciclo de 5 miembros, si he contado bien, este ataque estará especialmente favorecido, ya que son productos termodinámicamente estables. Bien, aclarado esto, vamos a ver cómo sucede. Mecanísticamente, bueno, pequeño truco, si tenéis que ciclar cosas, yo os recomiendo que numeréis los carbonos, perdón, no los carbonos, sino los átomos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo con esto ya sé que tengo que hacer un ciclo de 5 miembros. Entonces, voy a pintar un pentágono y ya después pienso. Y ahora voy a volver a numerar. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo único que tengo que hacer es completar los huecos. En la posición 1 había un OH, que bueno, quedará como OH más. En la 5, O menos y OH. En la 4, 3, no hay nada. Uy, perdonad. Ay, perdonad, porque sé química orgánica, pero no me sé los números. En la 5, eso. En la 4 y en la 3 no hay nada. Y en la 2 me falta un etilo. Si lo hacéis así, no os equivocaréis en ninguna ciclación. Bien, ahora, en este intermedio, ¿qué es lo que más me molesta? Aquí tenemos que ver rápidamente qué son las cargas. Tengo cargas negativas y positivas. Si esto se lo damos a alguien que no tiene ni idea de química, seguramente diga, pues positivo y negativo se apañan. Y es algo muy lógico, ¿no? Si al final tengo una carga positiva y una carga negativa, mi primera intuición debe ser que se complementen entre sí. Y lo bueno es que lo puedo hacer, porque puedo mover un protón de aquí para acá y llamarlo equilibrio ácido-base.
Y llegamos a este diol geminal, que eso es 2 OH del mismo carbono. Y bueno, aquí hay varias formas de plantearlo. Yo os recomendaría que, o yo me gusta pensarlo así. Esto es un ácido carboxílico y estos compuestos dan reacciones de adición-eliminación. Ya he adicionado haciendo una ciclación. Me falta eliminar. ¿Cómo? Eliminando agua. Aquí podemos eliminar agua con bastante facilidad para llegar a una lactona, a un éster cíclico. Continuamos. Me dicen ahora que tenemos 1,3-pentanodiol con terbutil difenil clorosilano en presencia de base. Ahí es poco. 1,3 OH, OH. 1, 2, 3, 4, 5. Y me dicen que voy a poner terbutil difenil clorosilano. Pues eso es esto. Clorosilano, terbutil, difenil. Bien, esta es reacción del tema de silicio, fósforos, azufres y toda esta gente. Aquí el concepto es muy sencillo. Buscad, si no tenemos, lo de siempre, si no tenemos ni idea de qué hacer, buscamos nucleófilos y electrófilos. Nucleófilos aquí o son los alcoholes o son los alcoholes. Y electrófilo es el silicio en este caso, que está unido a un cloro. Es posible que el silicio aquí os asuste, pero pensad que el silicio es un carbono, a ver, si me viene un químico inorgánico me mata, pero el silicio es un carbono gordo, a fin de cuentas. Esto se va a parecer mucho a una SN1, SN2 de las que conocemos. Solo tenemos que tener en cuenta que tengo 2 posibles alcoholes y tendré que elegir uno. Y aquí lo va a marcar siempre el impedimento estérico. Aquí yo os diría que el compuesto final será este, perdón, terbutil, esto es isopropil. Este sería el compuesto de esa reacción. Estos derivados de silicio, de hecho, son muy típicos a la hora de proteger alcoholes, que es algo que veréis con un poquito más de profundidad en la asignatura de síntesis orgánica. Bien, tenemos ahora antraceno con trióxido de cromo sulfúrico. Bien, aquí lo del nucleófilo y electrófilo igual nos pilla un poquito, porque no es tan trivial. Entonces, quiero que penséis, si no es nucleófilos y electrófilos, ¿estos reactivos qué son? Es decir, madre mía, no voy a decir más feo tamillo. Es decir, ¿a qué corresponden? ¿Qué son? Ácidos, básicos, bases de Lewis, oxidantes, reductores. ¿Qué son? Y en este caso, el óxido de cromo con sulfúrico es un oxidante. De hecho, aquí se genera ácido crómico in situ, que es un oxidante relativamente fuerte. Esta reacción es prácticamente saberla de memoria, no voy a parar mucho en los mecanismos, pero obtendréis la antraquinona. Bien, si continuamos, la última reacción es ácido 2-fenilpropanoico con cloruro de tionilo y posterior tratamiento con amoníaco. Ácido 2-fenilpropanoico. Vamos a hacer luego pasitos. Cloruro de tionilo. Este hay que verlo al toque, porque es casi de uso único. Bueno, de uso único no, pero esto es un clásico. Convertimos el
OH en un cloruro de ácido. Y si ahora aquí me meten al amoníaco, un segundín, que no recuerdo si era amoníaco. 2-fenilpropánico, amoníaco, sí. Aquí con amoníaco solamente puedo hacer una cosa. Una amida. Esto es una síntesis súper clásica. Generar, más que una síntesis, una estrategia de síntesis muy típica. Generar amidas a partir de ácidos. Activamos con un cloruro de ácido y después metemos la amina, bueno, en este caso amoníaco, que estimemos para hacer la amida final. Y aquí en este caso tendríamos la 2-fenilpropanamida. Bien, pues estos son los ejercicios de reactividad. Realmente estos sí que creo que se han portado bastante bien, porque las reacciones son la Cannizzaro, que era sencilla, esta que es casi de memoria, y esto que es muy típico. Tal vez la 2 y la 3 eran un poquito más complejas, pero el resto del ejercicio parecía asequible. Continuamos con el 3. ¿Cómo sintetizaríamos las siguientes moléculas? Queremos hacer P-nitrobenceno, P-nitrobenzonitrilo a partir de anilina. Bien, aquí esta es bastante sencilla si razonamos bien. Entonces, cosas que me hacen falta, un nitro y un ciano. Tenemos que pensar qué reacciones conocemos que nos puedan dar ambos grupos funcionales. Meter un nitro a un benceno, nuestra primera intuición tiene que ser reacción de nitración, sin pensarlo más. Aquí sí que veo clarísimo que lo primero que le voy a hacer a esta anilina es nitrarla. Hacemos el combo de nitro sulfúrico y llegaríamos a nitrarla. Bien, para los más puristas, efectivamente esto debería ser un NH3+, porque estamos en medio muy ácido, pero tampoco creo que me vaya la vida en ello. Genial, pues ya tengo el nitro. ¿Se os ocurre cómo convertir una amina en un ciano? Pues es bastante sencillo, pero tenemos que caer. Primero, HNO2, sí. Vamos a hacer la sal de diazonio. Recordad que estas condiciones son sustituibles por esto. Y esta sal de diazonio la podemos sustituir sin problema por un ciano mediante una reacción de Sandmeyer, que os debería sonar. Y ya habríamos completado la síntesis de el P-nitrobenzonitrilo. Bien, continuamos. Me dicen ahora que quiero hacer 4-fenil-2-butanol, nada menos, a partir de acetilacetato de etilo. De aquí quiero pasar a 4-fenil-2-butanol. Vale. Bien. Vale. En estos casos, cosas interesantes. Intentad buscar la cadena de carbonos de un lado a otro. Para que me entendáis, yo veo muy claro que esta cadena de carbonos es esa de ahí. Bien, siguiente parte. Tengo que ver cómo transformo esto en eso.
Aquí hay varias estrategias que son interesantes. Un segundín. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, sí. Bien. Opciones. Cosas que veo claras. Este carbonilo tendrá que convertirse en este OH de aquí. Oxidación que en teoría sabemos hacer. Más cosas. Aquí en el abono 4 tendrá que aparecer un fenilo. ¿Y cómo podemos meter un fenilo en esta posición? Pues tenemos hay bastantes alternativas. Yo os voy a proponer hacer lo siguiente. Seguramente hay alguna más sencilla, no os digo que no, pero yo optaría por hacer esto. En primer lugar, voy a reducir con NaBH4 para generar alcohol. Que esto parece que es algo que tenemos todos claro. Ya estoy un pasito más cerca. Siguiente. Voy a tunear ahora esto para que aquí haya un fenilo, pero para ello voy a hacer este pasito antes. Esta es una reacción que tenéis en el tema 6, creo que es el 6 si no recuerdo mal, el de silicios, fósforos y todo esto. Con cloruro de terbutil dimetilsililo, voy a hacer esto. A continuación, tengo que trabajar con este éster de aquí, a ver cómo lo convierto en una cosa tipo fenilo. Entonces, hay varias alternativas. A mí aquí una de las primeras cosas que se me ocurre es hidrolizar el éster. De hecho, igual se rompe. Vale. Vamos a cambiar el orden. Creo que es más fácil si hidrolizamos el éster primero. Total, esto no va a ciclar nunca. Este éster lo voy a hidrolizar, LiOH, en agua, por ejemplo. Y tendremos el ácido carboxílico correspondiente. Ahora sí que sí. Vamos a proteger ese alcohol. Realmente lo podemos proteger de muchísimas maneras. Me voy a mantener con la que os he dicho. A mí me gustan mucho los éteres de silicio. Y conservo este OH. Y ahora fijaos lo que voy a hacer. Lo voy a convertir en un cloruro de ácido y ahora añadimos benceno en presencia de AlCl3, una acilación de Feathercraft. Por cierto, esto se suele abreviar poniendo TDS, que es lo que voy a poner yo. Y bueno, ya solamente me falta quitar estas cositas. Por partes. Primero, voy a quitar, por ejemplo, el TBS. El TBS se elimina con fluoruro de potasio. Y tenemos nuestro alcohol. Y fijaos qué suerte, porque ya solamente me falta quitar la acetona. Y si tenemos claras las reacciones, veremos más o menos rápido que una reducción de Wolff-Kishner me la puede quitar. Hidracina en medio básico me lleva al producto que me piden, al 4-fenil 2-butanol. Bien, continuamos. Ahora me dicen que identifiquemos los hidrógenos más ácidos de la 1-fenil 1,3-butanodiona.
1-fenil, 1,3-butanodiona. A ver, esto no está bien formulado. Butanodiona. Este compuesto no puede estar bien formulado. Ah, vale, sí. Sí, perdón. No puede ser. Entonces le queda un carbono. Vale, 1,3-butanodiona. 1, 2, 3, 4. Que 1,3-butanodiona. A ver, la 1,3-butanodiona yo creo que está mal formulada. O sea, esto no, como tal no existe. El feril en el 1 es aquí. Entiendo que querían esto, pero esto no es la 1,3, esto es la 2,4. En todo caso, porque no tampoco 1, 2, 3, 4. Vale, en fin, asumamos que es esto. Pero yo creo que esto no lo puedes llamarlo 1,3. Bueno, sí, supongo. Bueno, filosofía de la formulación aparte. Me piden que cuáles son ácidos. Y son este y este. No hay más opciones. Bien, ¿y cuál será más estable? Automáticamente el segundo. ¿Y por qué? Porque este tiene formas resonantes con 2 cetonas, mientras que el otro solo las tiene con una. Ese protón del medio es el más ácido, con diferencia. El otro es el 2-metilpropanoato de metilo. Y aquí yo considero que solamente hay 2 protones mínimamente ácidos. Este y ese. Siendo más ácido el de la izquierda con diferencia, ya que el de la derecha tenía solamente un efecto menos I, mientras que este, fijaos cómo, deslocaliza con el éster. Estos son los 2 protones más ácidos de cada molécula. Siguiente apartado, completar una secuencia de reacciones. Uno, fósforo con Cl2, 2, agua. Reacción que tenemos que ver al toque. Es la Hellborn-Hazelitsky, pero con cloro en vez de bromo. Si aquí pongo Br2, sería bromar en alfa el ácido. En este caso es un cloro porque es una cloración. Y la siguiente, cianuro. Pues rapidísimamente tenemos que ver que vamos a sustituir con un ciano, una SN2. Por otro lado, voy a tratar esto con metanol sulfúrico. Rápidamente hacemos el éster. Y a continuación me dicen 2 moles de un magnesiano. Y después agua. Un magnesiano lo que es un metilo nucleófilo. Bueno, un metilo o la cadena que me pongan. En este caso es añadir metilo y metilo y dejarlo como alcohol. Son reacciones prácticamente de teoría que más o menos deberíamos sacarlas rápido. Bien, vamos a por la última. Nos dan una serie de reacciones de un monosacárido. Y bueno, esto es más coñazo que otra cosa el hacer el monosacárido. Tenemos primera reacción, agua de bromo. Esto es una oxidación. El bromo oxida el aldehído al ácido carboxílico para dar lugar al ácido aldónico.
Paralelamente, tenemos hidroxilamina con hidrogenación. Bien, pues esto forma la imina y esto hidrogena. Es una aminación reductiva típica. Bueno, y a todo lo de abajo que se quede igual, que paso de ponerlo otra vez. El siguiente, ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico protonará el aldehído y atacará el ciano. Vamos a formar la cianohidrina. Bueno, no la cianohidrina, las cianohidrinas. ¿Por qué? Ojo, cuidado, que como esto es plano, va a dar lugar a dos epímeros diferentes, a dos diastereoisómeros. Bueno, lo de abajo que se queda igual. Y lo de abajo que se queda igual. Y por último, metemos ácido nítrico. El ácido nítrico es un ácido muy oxidante y lo que hace es oxidar todas las posiciones de este monosacárido, perdón, las posiciones terminales de este monosacárido para dar lugar al ácido aldárico o sacárico. Disculpad que se me ha quedado el micrófono. Dando lugar al ácido aldárico o sacárico correspondiente, como os decía. El último ejercicio, y terminamos este examen, es un problema de escribir la estructura del tripéptido alanina, valina, cisteína. Vale. Bueno, es escribir la estructura de un péptido, alanina, valina, cisteína. Pues nada, vamos a ello. Alanina, valina, cisteína. Supongo que querrán que, no sé, no hay mucho más misterio. A lo sumo, poner la forma citeriónica si la pidiesen, pero no tiene mucho más. Y después me dicen que esto lo tratamos con 1-fluoro 2,4-dinitrobenceno. Y aquí la reacción que se produce es una sustitución nucleófila aromática, donde el flúor será sustituido por la amina. Este reactivo es el reactivo de Sanger, científico top donde los haya, ya que, es hasta este año, hasta el año pasado, hasta el 2022, era el último científico que había ganado 2 premios Nobel. Hasta que hizo lo mismo este año Barry Sharpless del Scripps, y uno de los Nobel fue por esta reacción. El otro que le dieron a Sanger, que es el señor del activo, fue por su tecnología de secuenciación del ADN, pero bueno, eso es para cosas bioquímicas. Y nada, este era el examen. Espero que os haya salido bien y que hayáis tenido suerte. Personalmente creo que este era relativamente aprobable, no había demasiadas trampas. Y pues nada, hasta aquí.